porque me apareció un cartelito ahí y no sabía si me estaban escuchando. Bueno, nuestra hermana Graciela allá en Bolivia hace 2 meses me invitó a participar de estas reuniones y sepan que para mí es un gozo poder estar con ustedes los sábados y compartir. El sábado pasado no pude participar porque tenía una actividad todo el día en la iglesia y bueno, me quedé con pena, pero hoy acá estamos. Este, la hermana me dijo si quería presentarme con ustedes, si me gustaría presentarme y eh, primero que nada a mí me gustaría decirles que eh, quiero decirles a dónde pertenezco, que es a la iglesia de Uruguay, a la iglesia anabautista de Uruguay. Mi nombre es Doreley Fernández, como ya algunas saben, y estoy casada con Pedro Antonio Pereira, le decimos Tony, y tengo 2 hijos, María Verónica y Julio César, y 5 nietos. Bueno, para empezar, me gustaría compartirles un poco de mi niñez. No fue muy agradable, pero bueno, fue mi niñez. Cuando era muy chiquita sufría de asma y eh, amanecía todos los días en el hospital al lado de un balón de oxígeno porque mi padre llamaba al médico, el médico me golpeaba y todo y no reaccionaba. Bueno, era chiquita y tenía miedo de ese balón, pero gracias a Dios se ve que el Señor tenía un propósito con mi vida y llegado los 7 años más o menos, me sanó y ahí pude empezar a correr y andar. Y tengo una hermana 9 meses menor que yo y ella ya había empezado a crecer y me pasaba, porque claro, la enfermedad no me dejaba desarrollarme normalmente, ¿no? Bueno, después de eso, ya para ese entonces, mi papá era alcohólico, desde siempre, desde sus 12 años dice que era alcohólico, y, y comenzaron los grandes problemas en mi casa. eh, Él insultaba todo el día y bueno, llegó un punto que mi mamá no aguantó más y se separó y nos fuimos a vivir a una casita que habían hecho en otro barrio. Ya éramos 3 hermanitas. Teníamos una chiquita que para ese entonces tendría 2 o 3 añitos, la del medio 8 o 9, y yo no recuerdo si tenía 9 o 10 años. Y él era muy violento, iba allá también, llamaba. Si no le abríamos, porque nos escondíamos todas en el baño, rompía los vidrios de las ventanas. Bueno, un día llegó a desmayar a mi mamá en el patio y nosotros a medianoche gritábamos socorro, socorro. O sea que vivimos una niñez bastante fea. Pero bueno, mis tíos decidieron traernos a La Paz, hicieron una pieza en el fondo de la casa de uno de ellos y llegamos ahí. En ese entonces mi mamá ya había detectado que tenía algo en su seno y fue al médico. Entonces, el médico vio que estaba tomada, tenía cáncer y no podía hacer nada por ella. Y bueno, empezó a pasar el tiempo y ella buscaba de Dios porque cuando éramos chicas, que aún vivíamos en la casa de mi padre, participaba en una iglesia de los Testigos de Jehová y se dio cuenta que no era el Dios que ella buscaba. Y bueno, acá una hermana de una tía mía era cristiana y le presentó el Evangelio, mi mamá conoció al Señor y ella nos sentó a las 3 y nos enseñó el Padre Nuestro. Y yo pienso que acá se cumple la palabra que dice Jeremías 29:13, y me buscaréis de todo corazón y me encontraréis, ¿verdad? Si me buscaréis de todo corazón. Y mi mamá lo buscó de todo corazón porque este, de las 3 hermanas que somos, las 3 somos cristianas para la gloria de Dios. Este, Mis hermanas viven en Montevideo
Yo vivo en el departamento de Canelones, las 3 en la zona metropolitana, distintas iglesias, pero cristianas, evangélicas. Entonces yo creo que mi mamá movió la mano de Dios y tocó su corazón porque de otra manera capaz que no era igual. ¿Y saben por qué no era igual? Porque mi padre practicaba el ocultismo. Él iba a lugares donde los santiguaban y bueno, todas esas cosas. Y, y sin embargo nosotros las 3 somos cristianas. Dios conquistó nuestros corazones y bueno, le servimos en la manera que podemos y hoy estoy acá para contarles la misericordia de Dios. Esta creo que fue concederle el deseo de corazón a mi mamá, aunque ella no lo pudo ver, sus hijas permanecen en él, ¿verdad? Bueno, cumplo los 11 años, el 23 de enero, el 30 parte mi mamá, y inevitablemente a donde volvimos con mi padre. Bueno, para ese entonces mi papá tenía una señora, una compañera, a la que le llamábamos tía, porque mi hermanita tenía tan solo 4 años y cuando la vio le dijo tía. Bueno, esta señora no tenía hijos y nos terminó de criar por 5 años prácticamente porque mi padre continuó obviamente la violencia y todo con ella y un día ella se fue porque no aguantaba más y vino a visitarnos a ver cómo estábamos, él no nos mandaba ni a la escuela y ella se devolvió, volvió con nosotros. Pobre, siguió ahí aguantando cantidad de cosas hasta que un día, bueno, no aguantó más. Mi hermana, la del medio, se fue a la casa de unos parientes y ella se fue y me dijo que yo me escapara con la chiquita a las 5 de la mañana para traernos a un hogar de niños a 23 kilómetros de Montevideo, ¿no? De la ciudad. Entonces nos trajo allí y Dios me abrió las puertas ahí, porque ese hogar era de un pastor y era de varones. Bueno, me abrió las puertas, ahí habían 2 chiquilinas más de mi edad, una era la hermana del pastor y la otra era la hija del matrimonio que nos criaba. Y yo digo, qué bueno que es Dios, ¿no? Que en su palabra, en el Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Él me recogió. Gloria a Dios. Bueno, imagínense en lo que fue para mí llegar ahí, eso. Después de 5 años de ser la mayor, de estar a cargo de la casa, como quien dice, porque mi papá vivía borracho en la calle cuando venía, era un desastre, amenazaba, golpeaba, luchábamos cuerpo a cuerpo con mi hermana, con él, porque agarraba una cuchilla y quería matar a mi madrastra. Una le agarraba el brazo, la otra le pegaba con un palito. Y bueno, esa era la vida nuestra. Llegar al hogar fue la gloria. Imagínense, después de tantas responsabilidades, ahí me recibieron con tanto amor, con el amor de Dios, desde el pastor hasta mis hermanos. Era querida por todos, cuidada por todos. Bueno, estaba muy, muy feliz, no les puedo explicar. Bueno, Dios empezó ahí a tratar conmigo, ¿no? A través de las canciones, de la palabra que el pastor daba, la fui haciendo carne, y fue así que Dios conquistó mi corazón de una manera. Bueno, el pastor nos decía, entre tantas cosas, ustedes tienen que saludar a los vecinos. Yo era media vergonzosa, ¿no? Y de hecho teníamos una reunión ahí, nos congregábamos los domingos, invitábamos a los vecinos, hacíamos torta, pizza, los convidábamos, alabábamos a Dios y él daba la palabra. Pero bueno, a todo esto,
Yo salía al mediodía para el liceo a estudiar y esquinado había una fábrica donde trabajaba mucha gente y pasaba un muchacho en moto a comprar su comida, me tocaba bocina y me saludaba. Yo tenía que saludar, porque el pastor me había dicho que tenía que saludar. Bueno, un día me para en la esquina y yo le dije, yo no puedo hablar en la calle. Bueno, él me dice, bueno, dice, voy al hogar. Le digo, no, el pastor no está en Estados Unidos. Dice, ¿qué día vuelve? El jueves. Bueno, está, el jueves voy, dice. Bueno, allá fue el jueves. Después 2 años y medio nos casamos. Hace 42 años estamos casados, es Tony. Bueno, el pastor le agradó, obviamente, y me dijo que era un muchacho trabajador y todo. Bueno, nos casamos cuando yo tenía 18 años y 9 meses y 3 días después nace mi primera hija. María Verónica, hermosa, una bebé, no saben lo que era. A los 4 o 5 meses más o menos, yo la sentaba en una sillita que había antes, tipo un cochecito, y mi suegra le daba una cascarita de pan para que ella chupara. Bueno, todo bien hasta que empezó a tener fuertes diarreas, vómitos, fiebres. Y yo la llevaba al médico, el médico le mandaba medicación y la nena, la bebé, la vomitaba, ¿no? Y yo había quedado con aquello, había perdido a mi madre, tenía miedo. Entonces iba todos los días. Y la señora que me recibía la tarjeta me decía, mija, ¿no tenés nada que hacer? Que venís todos los días desde Las Piedras, que yo vivía, dice, a traer la nena. Y bueno, así pasé un buen tiempo, porque a los 8 meses la nena se deshidrató, convulsionó, a 2 horas de haber estado en el hospital con ella. Pero bueno, el Señor es bueno y escuchó mis súplicas y la sacó de eso. Después siguió pasando el tiempo y a los 4 años, yo ya con 23 años más madurita, pedí el pase de ella para el hospital, la saqué para el hospital y cuando la llevo la ve una gastroenteróloga que la ve llegar y la mira y le dice, rubia de ojos azules, vos sos celíaca, le dijo. Imagínense, hace 42 años atrás. Yo no entendía nada. Bueno, muy amorosa, era una eminencia esa señora, me explicó lo que era una enfermedad desconocida, en Uruguay no había ni siquiera 50 casos, me explicó lo que había que hacer para tratarla, hacerle biopsia intestinal, todas esas cosas, y bueno, después de eso, un régimen de por vida estricto, y gracias a Dios, lleva una vida totalmente normal, tiene 3 hijos, la grande, que va a cumplir 23 ahora, también es celíaca, pero haciendo el régimen estricto, ellas llevan una vida normal, ¿no? Bueno, a los 3 años y medio de ella nació Julio César. Mi esposo quería un varón y ella quería un hermano. Entonces yo le pedí al Señor que me mandara un hijo varón, porque como pasé mal el embarazo de la nena, y después el de él también, tuve que hacer reposo y todo, le pedí un hijo varón y el Señor me concedió de nuevo mi deseo y me mandó un hijo varón hermoso. Un gordo, al mes le daban 6 meses. Y como no podía alimentarlo porque la leche que yo le daba, el niño se quedaba con hambre, empecé a hacerle la entraña debajo del asado bien molidita con puré y le daba todos los días mediodía y compota pisada. Así se fue criando, tuvo unos episodios de asma, pero también el Señor lo sanó y a los 4 años, cuando iba a cumplir 4 años, yo trabajaba de moza en Papito, un restaurante que había en 18 de julio, y me llama mi cuñada y me dice de la nada que trasladaban al niño para el hospital grave. Bueno, convulsionó, le dolía la cabeza en un principio, empezó a convulsionar y todo. Allá salí disparando para el hospital y cuando llega el niño y lo tratan, me dice la doctora,
si logra que hable, articule palabras o se ría, no lo funcionamos. Bueno, faltaban 2 días para Reyes, él quería un robot que se transformaba en auto, le hablé de eso, sonrió y no lo funcionaron. Y bueno, gracias a Dios fue eso nomás, después quedó lo más bien, ya tiene 38 años también, 2 hijos. Para la gloria de Dios, una hermosa familia me dio. Y bueno, ya para ese entonces, con los chiquilines más grandes y todo, em, yo tenía unos 30 y pico de años, decidí que me iba a poner a estudiar teología porque tenía una necesidad impresionante de ver qué hacía, ¿no? En qué servía el Señor. Porque si bien servía en la escuelita, hacía trabajo social y todo, ¿no? A través de la iglesia, me sentía que no le estaba dando a Dios todo lo que podía, porque todo lo que Dios hacía por mí, para mí era poco lo que yo hacía y quería conocer más de la voluntad de Él para mi vida. Digo, ¿qué es lo que quiere? Para eso tengo que empezar a ocuparme más de su palabra y bueno, tenía un pastor que me alentaba mucho y me puse a estudiar. Bueno, cuando estoy termino, más o menos, nace mi primer nieta. Ya tenía 38 años yo. Ella tuvo unos problemitas de salud también porque a los 3 meses la estábamos bañando con mi hija y se me quedó en los brazos de la nada y yo sin saber lo que hacía, le hacía para arriba así y le decía Vicky, Vicky, Vicky y después comenzó a respirar de nuevo. Cuando llega la emergencia, el médico me dice que yo la había resucitado manualmente, que tenía el síndrome de la muerte súbita. Para mi sorpresa no entendía nada porque desconocía el síndrome y yo con la salud veo a alguien que se lastima o algo y ya me pongo mal, no sé qué hacer. Digo, solo Dios me guió en ese momento a hacer lo que hice porque no tenía la menor idea. Bueno, ella al final tenía una lesión en el cerebro, la medicaron 4 o 5 años y quedó lo más bien, es re inteligente, es la celíaca, es más grande que la madre. Bueno, después llegó la felicidad del año de ella. Nos dispusimos todos a celebrarlo, la iglesia, la familia, los amigos, y se llenó la casa, adentro, afuera. Tengo un comercio hace casi 30 años que vendo merienda, vivo enfrente de 2 escuelas. Ahora hay jardín, caí todo en el centro del barrio. Entonces, yo tenía armado mi comercio y decidimos que ahí íbamos a desarmar para armar la mesa con la torta y todo eso. Entonces sacamos todo, celebramos el cumpleaños y después armar todo de nuevo, ¿no? Porque había que seguir trabajando. Mi esposo y un hermano de la iglesia empiezan a traer todo lo más pesado y yo colaborando. Y tengo una caramelera de vidrio de esas que tienen como 12 reparticiones, que van pastillitas, caramelo y cosas, y yo venía con la caramelera. Unos 10 metros, pónganle en que anduve con la caramelera. Para eso me da un dolor muy fuerte en la mama derecha, indescriptible, y le digo a mi hija, mira, cuando vaya a llevar a la nena al hospital, voy a ir contigo, voy a ir a oncología ahí de Pereira Rosell, que cada tanto me controlaban haciéndome mamografías porque me decían que era paciente de alto riesgo. Bueno, voy, me hago la mamografía, me dicen tiene que ir a hacerse la ecografía al otro pasillo. Voy, espero que venga el médico, me hace la ecografía y me dice, era martes, el jueves tiene que venir a hacerse una punción. Yo le dije, ay, doctor, digo, tengo mi nieta en la emergencia. Dice, Fernández, el jueves tiene que venir porque la tengo que operar. Cuando me dijo eso, imagínense,
Bueno, me vine para casa, se me caían cada lagrimón en el ómnibus, que qué les cuento. El jueves estaba yo allá. Me hice la punción, en menos de un mes me hice todos los análisis, todo. Voy con mi esposo, firmo, y me hacen un arponaje con biopsia. Bueno, me extraen el cáncer y a los 3 días me dan el alta. Vengo para casa y al mes más o menos voy con mi hijo a buscar el resultado de la anatomía patológica. Pensando que ya me iban a mandar a hacer la quimioterapia que el médico me dijo que necesitaba. Bueno, cuando voy allá me dicen, bueno, la tenemos que ingresar de nuevo, porque era fulminante y me había tomado los ganglios. Entonces, me ingresan de nuevo y me hacen vaciamiento axilar. Estoy 15 días internada, vengo para mi casa, nuevamente voy a buscar la anatomía patológica y ahí el médico me dice, bueno, ahora te voy a tener que internar porque te toca hacer radio y quimio todo junto. Pero no te preocupes, dice, que no vas a ir a cobalto porque entró el acelerador lineal, que es lo más fuerte, y te voy a mandar ahí. Bueno, allá fui yo y me interné. Unos cuantos meses ahí me hacían radio y quimio todo junto, imagínense, el cuerpito aguantó porque Dios quiso nomás, porque estaba sentada esperando la radio todos los días y me iba en la silla. Bueno, de lunes a viernes me hacían la radio. Cuando estaba bien, me dejaban venir los viernes de tarde y el lunes antes de las 7 de la mañana tenía que estar allá. Obviamente que yo venía y me iba a la iglesia los domingos, me levantaba y para la iglesia. Porque es triste estar en un hospital y saber que se están congregando, que están alabando a Dios y uno no poder estar. Me pasó cuando estuve operada, pero grande es la misericordia de Dios, que llegaban hermanos con guitarra y alabábamos a Dios. Igual alabábamos a Dios ahí. Bueno, la primera vez fui y el pastor oró por mí, me ungió con aceite. Y yo con la fe de que Dios iba a obrar. Bueno, así estuve mínimo 4 largos meses, a mediodía, almorzaba y salía al patio del hospital, que había unos árboles con unos bancos, y ahí meditaba y hablaba con Dios y le decía, Señor, no sé qué es lo que vas a hacer conmigo. No sé si me vas a dejar un tiempo más sobre la faz de la tierra o no, pero sé que lo que hagas va a ser lo mejor. Tenía una paz, hermana, que ustedes no se hacen una idea. En el medio de la tormenta, como dice la palabra. Yo pasé ese lapso de mi vida en paz, con una paz admirable. No me la podía explicar, solo la explicación es que el Espíritu de Dios estaba guiando mi vida y convenciéndome de que Dios, al amarme tanto, iba a hacer lo mejor para mí. Bueno, así pasé, hasta que un día le digo a Dios, Señor, si me das vida, que sea para servirte y para criar a mi nieta. Y bueno, ya ven, ella ya va a cumplir 23 años y el Señor se ve que no solo me escuchó, sino que miren lo que hizo. Llego a mi casa, me da ministerio carcelario. Después, estando sirviendo en el plenario convención como delegada, me mandan como delegada al Cono Sur y a la primera reunión de mujeres teólogas. Bueno, para mí fue algo que no les puedo explicar. Pensaba, bueno, ahí voy a encontrar gente que tenga el ministerio carcelario y vamos a poder compartir experiencias. No, pero fue maravilloso, no saben lo que significó y significa para mí hoy día, porque si puedo estar entre ustedes es porque me enviaron allí. Bueno, a todo esto les cuento que, entre otras cosas, aparte de participar en todo esto,
más o menos unas 2 décadas, también estuve sirviendo en mesa de convención, y todo esto fue porque Dios abrió puertas. Yo creo que él escuchó cuando le dije para que sea para servirte mi vida, ¿no? Entonces, trato de dedicar mi vida para servirle a él. Eh, Le pido que me capacite para que lo haga como él se lo merece, ¿verdad? Con excelencia. Y bueno, siempre me alienta el Salmo 37:4 que dice, deleítate a ti mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pienso que Él me concedió esto también, ¿no? Y bueno, tendría muchísimas cosas para contarle. Por ejemplo, mis hermanas, ellas me dicen que yo soy valiente, porque soy la mayor y soy la que más anda, pero ¿valiente hasta qué punto? No, siempre digo, el Señor se fortalece en mis debilidades. Yo no puedo hacer nada si el Señor, eh, mediante su Espíritu Santo, no me usa. Este, Muchas veces la misma familia le dice a uno, no, no vayas, no hagas, cuidado, cuídate. Yo digo, el Señor es quien nos guarda y nos cuida. Me acuerdo que cuando fui al Congreso Mundial a Paraguay, mi hermana me decía, no vayas, Dore, dice, mira, está la gripe H1N1, creo que era, y los accidentes que hay y todo, cuídate. Y yo le decía, no, si el Señor me envía, yo voy. Y bueno, para la gloria de Dios, participé de ese congreso y le dimos a llamar los hermanos que fuimos de acá, la antesala del cielo fue algo, hermanos, yo estaba sentada ahí y cerraba los ojos y quería que toda mi congregación estuviera ahí. El deseo que tenía de que todos pudieran participar, no se hacen una idea, porque aquello fue, bueno, ustedes capaz que tuvieron también esas experiencias, este, y bueno, a través de cada persona que Dios ha puesto en mi vida, como ustedes, los que he conocido en los congresos, gente de otros países, hemos hecho amistades, han bendecido mi vida, gente que ha tocado mi vida, me ha bendecido. Espero también bendecir a las personas que toco, eh, y para mí, sinceramente, poder estar entre ustedes me enriquece. Por ejemplo, hace unos sábados atrás, escuchando el testimonio de la hermana, de lo que pasaron con la enfermedad del hijo, nosotros estuvimos orando mucho acá en Uruguay, este, y, y bueno, eso le llena el corazón a uno, ¿no? Y es parte de la vida, porque la iglesia somos universales, estamos en todos lados. Hay gente que eso todavía no lo entiende, ¿no? De que no solamente es la congregación a donde vamos, sino cada hermano, cada hermana que de alguna manera se acerca a nosotros. Y bueno, esto es parte de mi vida y quisiera compartirle en Hebreos 4:16, que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia y para el oportuno socorro. Este es un pasaje de poder para mi vida también, creo que para la vida de cada uno de ustedes también, que cada día podamos acercarnos, ¿verdad?, al trono de Dios, tocar su corazón, pedirle que nos capacite, que se fortalezcan nuestras debilidades y bueno, les cuento que yo pienso que cada cosa de la que vivimos no es en vano porque Dios las usa para edificar otras vidas. Después de haber pasado por el cáncer, por ejemplo, más de una persona ha venido desesperada y diciéndome que quería hablar conmigo porque si tenía cáncer se mataba. Entonces, Dios usa a veces estos testimonios para edificar otras vidas y para tratar con otras personas, ¿verdad?, que se encuentran en el medio de la tormenta y justamente no están agarrados de las manos de Dios. Así que, bueno, esto era un poquito lo que les quería compartir, que a pesar de
todo obra para bien a los que amamos su nombre. Les doy gracias por recibirme y bueno, si alguna quiere hacer alguna pregunta o algo,